Pues volvemos nuevamente con todos ustedes y como decíamos antes de irnos a la publicidad y ante el inicio de este programa, vamos a centrarnos en el municipio de Valsequillo. Corregimos el error porque antes de irnos a la publicidad ya colocábamos al señor Juan Carlos Hernández Ata en otra formación política, pues la colocamos en la que es presidente y a su vez concejal en la Asamblea Valsequillera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Francisco. Muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo estamos? Muy bien, iniciando el curso porque uno, además de dedicar parte de su tiempo a la actividad política, pues tiene su profesión y soy profesor y siempre el mes de septiembre e inicios de octubre siempre es un mes de muchísimo trabajo, de puesta en marcha del curso y entre esto, la familia, la política, pues uno está bastante ocupadito, no nos aburrimos, ¿eh? Pues antes de comenzar este curso vamos a hacer un análisis de lo que han sido los dos cursos anteriores. Perfecto. Estos 2 años de gobierno del Grupo ASBA al frente del Ayuntamiento de Valsequillo. ¿Qué opinión tiene desde Asamblea Valsequillera? Pues la opinión que nosotros tenemos no puede ser una opinión positiva de estos 2 primeros años del Grupo ASBA al frente del Ayuntamiento de Valsequillo porque los datos, los resultados de su gestión son claramente palpables cuando uno echa la vista atrás. Yo creo que el mejor termómetro para analizar la gestión de un grupo de gobierno cuando llega a una institución como puede ser el ayuntamiento es coger su programa electoral, ver qué programa electoral llevaban a las elecciones, ver cuáles eran sus proyectos y cumplidos 2 años creo que es un buen momento para hacer un primer balance de la gestión que han realizado. Y yo por eso me he traído el programa electoral del Grupo ASBA, el que presentó para las pasadas elecciones, que enseño a cámara para que lo puedan ver. Y si uno le echa un vistazo a este programa electoral, pues verá cómo entre los compromisos básicos que llevaba este grupo cuando se presenta al ayuntamiento, me quedo, por ejemplo, con 3 elementos, con 3 compromisos, por citar algunos, ¿no? El primero de ellos hablaba de un plan de austeridad y saneamiento, en donde citaban medidas para corregir la situación de endeudamiento del ayuntamiento, como disminuir las partidas destinadas a nóminas, eliminar gastos superfluos, optimizar servicios como método de ahorro y potenciar medidas de ahorro de energía y agua. Pero sorprendentemente en este plan de austeridad y saneamiento no está la subida de impuestos. El año pasado el grupo de gobierno llevó a cabo la mayor subida de impuestos en la historia de Valsequillo, subiendo 7 impuestos y creando 3 nuevos. En total tenemos 10 impuestos que o bien se han creado o bien se han subido. Y eso los vecinos y vecinas de Valsequillo lo tienen muy claro porque a lo largo de este año 2013, que ya está en vigor, han visto cómo ha subido la contribución que pagan en sus casas, han visto cómo el impuesto de vehículos también sube, han visto cómo se ha creado un nuevo impuesto, una nueva tasa, que es la tasa de depuración, que ahora precisamente en octubre les va a volver a venir y además por el triple de lo que les vino el primero, puesto que le van a cobrar 6 meses juntos. Bueno, pues lo del plan de austeridad, no sé yo en qué ha quedado ese plan de austeridad, porque esa medida de subir los impuestos, que fue de lo primero que hicieron nada más llegar, no nos lo dijeron en el programa electoral. Un ejemplo también, el agua, que es un elemento básico, cotidiano, que todos necesitamos en nuestras casas. El Grupo ASBA ha subido el precio del agua entre el precio y la tasa de depuración un 40% en solo 2 años. El agua en Valsequillo es hoy un 40% más cara de lo que era en la legislatura anterior. Nada de eso está recogido en el programa electoral que ASBA presentó a los vecinos y vecinas de Valsequillo en 2011. Le pongo otro ejemplo. Nos hablan de la prioridad a las personas. Vamos a cuidar y vamos a potenciar el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Lo dice el programa electoral del Grupo ASBA en el compromiso número 2, prioridad a las personas. ¿Prioridad a las personas es subirle los impuestos en plena crisis? Prioridad a las personas es que en muchos hogares de Valsequillo donde no entra ni un solo euro al mes, porque o bien están en paro esas familias o se les ha acabado la prestación social de desempleo, es subirle los impuestos en servicios tan básicos como el agua. ¿Eso es darle prioridad a las personas? Prioridad a las personas es reducir las partidas presupuestarias destinadas a servicios sociales o a empleo. Eso es prioridad y priorizar los intereses de las personas. Y por último, y insisto solo por destacar 3 compromisos que llevaba el Grupo ASBA en su programa electoral. No estoy diciendo nada que no puedan leer nuestros vecinos y vecinas.
Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible. Decían, y esto lo puede leer usted, estamos en fase de elaboración de un plan de desarrollo estratégico. Bueno, han pasado 2 años y medio de esta legislatura, nos encontramos a 1 año y medio de las elecciones y este plan, que antes de llegar al gobierno estaba en fase de elaboración, todavía no lo conocemos. Se sigue elaborando. Se sigue elaborando. Pero es que cuando el Grupo ASBA llega al poder, tenían un plan de desarrollo estratégico y sostenible, que era el que puso en marcha Asamblea Valsequillera en la pasada legislatura y que estaba dando unos magníficos resultados. Propició el que llegaran cerca de 20.000 turistas a Valsequillo en solo 2 años. En ese plan de desarrollo se modernizaron las infraestructuras del municipio y se crearon otras nuevas, como un centro cívico para toda la población de Valsequillo. Es decir, había un plan, una hoja de ruta para en el día a día guiarse. Cuando llega el Grupo ASBA, para ese plan, lo mete en el cajón y yo siempre defendí que era legítimo que sacaran el suyo, para luego contrastar los resultados al final de la legislatura. Pero lo que hicieron fue parar el de Asamblea Valsequillera, meterlo en el cajón y no aplicar ningún plan. Por lo tanto, llevamos 2 años y medio con un grupo de gobierno que improvisa en el día a día, porque no tienen plan. Si lo que estaba funcionaba, ¿por qué no lo dejas hasta que termine el tuyo? Y cuando termines el tuyo, lo aplicas. Lo que no puedes hacer es meter en el cajón uno que venía funcionando y no hacer nada, no aplicar ningún plan de desarrollo, porque las consecuencias de esta improvisación la están pagando nuestros vecinos. Y la última parte que quiero destacar es, en el final del programa viene una relación de obras que pensaban llevar a cabo en cada uno de los barrios. Bueno, yo le invito a nuestros vecinos y vecinas a que comprueben cuál era la lista de obras de cada uno de los barrios en este programa electoral, que salgan a la calle y que comprueben lo que pone el papel y lo que ha hecho este grupo de gobierno en la realidad del día a día. Muy poco, por prácticamente no decir nada. El papel aguanta todo lo que le pongas, pero luego la realidad y los compromisos hay que cumplirlos. Y pasados 2 años de esta legislatura, creo que una cosa es lo que prometieron en el programa electoral y otra muy distinta, por no decir justo la contraria, lo que han hecho en la realidad del día a día en el municipio de Valsequillo. Y los vecinos y vecinas lo saben porque desgraciadamente están pagando las consecuencias de esta improvisación, de la falta de un plan, de la subida de impuestos y desde luego del hecho de que las personas no son la prioridad para el Grupo ASBA. Por eso lo de comprometidos contigo es indefendible totalmente, simplemente cuando se le echa un vistazo y se hace una lectura de las medidas que se han tomado. ¿Por qué se va a cobrar 6 meses juntos de depuración? Habría que preguntárselo al señor alcalde por qué un impuesto, en lugar de fraccionarlo y cobrarlo mensualmente para que sea mucho más llevadero para las economías familiares. Asumible. Claro, pues ¿por qué se cobran 6 meses juntos? Creo que es otra medida más y otra acción más en la que se demuestra que este grupo de gobierno no piensa en las economías de las familias. No es lo mismo que una familia tenga que pagar 60, 80 o 100 euros por depuración cada 6 meses y no digamos nada las economías de los comercios de Valsequillo, cuyo recibo se dispara mucho más en cuanto al importe, al hecho de que esas cantidades las fraccionemos mensualmente y haya que pagar 5 o 10 euros. Pero yo voy más allá. Es que cuando gobernaba Asamblea Valsequillera, esta tasa por depuración la pagaba el ayuntamiento. Nuestro plan de austeridad, nuestro plan de gestión nos permitía que esta tasa, que ahora este grupo de gobierno ha decidido trasladársela a los vecinos y vecinas de Valsequillo, cuando José Miguel López era alcalde de Valsequillo, Asamblea Valsequillera, el grupo de gobierno que estaba en la legislatura anterior, asumía íntegramente el coste de esta tasa de depuración. Ahora, el grupo de gobierno ha dicho, yo me lavo las manos, me quito esta tasa de depuración de encima y que la paguen los vecinos. Bien. Eso es estar comprometido con los vecinos, pero déjeme que concluya con un dato. Cuando Asamblea Valsequillera estaba en el Ayuntamiento de Valsequillo, pagaba por esta tasa de depuración unos 33.000 euros. Ahora, si sacamos la relación de cuánto va a recaudar el Ayuntamiento de Valsequillo por esta tasa de depuración, el montante final son 180.000 euros por el mismo consumo. ¿A qué se destinan la diferencia entre 33.000 euros y 180.000? ¿A dónde van esos 147.000 euros?
Buena pregunta. Pero por otro lado, para que haya depuración, tiene que haber saneamiento. Hoy por hoy, desgraciadamente, muchos vecinos de Valsequillo carecen de ese saneamiento, porque se le cobra la depuración si no le se presta el servicio. Es como si usted le cobrara la luz y el de la casa o el vecino en su vivienda no tiene luz. Efectivamente. ¿Tiene usted alguna lógica de eso? Tiene usted toda la razón. Y sabemos que hay vecinos de diferentes lugares del municipio, de Tenteniguada, de Las Vegas, de diferentes lugares del municipio, que aún no teniendo conexión a la red de alcantarillado, se les ha cobrado la tasa de depuración. El alcalde ha manifestado que se debe a un error en cuanto al procedimiento de cobro, puesto que reconoce que no tenía que habérselo cobrado a estos vecinos, pero estos vecinos, para recuperar su dinero, han tenido que acudir al ayuntamiento, realizar todos los formularios, rellenar los formularios necesarios para realizar la reclamación, para que ese dinero les sea devuelto. El Ayuntamiento de Valsequillo se acogió en un primer momento los primeros créditos ICO que vienen del Gobierno de España para poder sanear las arcas institucionales más cercanas, en este caso el Ayuntamiento. Se acogió en la primera créditos ICO para sanear los pagos a proveedores. En este caso se esperaba activar la economía para que esas empresas que tenían deudas con las instituciones pudieran seguir con esa actividad, por lo cual si se pide un crédito y se sanea ya quedaría el contador a cero, pero ahora nos sorprende de que nuevamente el Ayuntamiento de Valsequillo se acoja al segundo crédito ICO de algo más de 1 millón de euros, por lo cual no se saneó las cuentas. Eso pensábamos nosotros porque el primer plan de pago a proveedores, en ese crédito ICO, el que usted muy bien cita, se pidió una cantidad de 3,5 millones para poder sanear todas las deudas que el Ayuntamiento de Valsequillo tenía con los proveedores, y que es necesario puntualizar que esa deuda de pago a proveedores correspondía a facturas desde el año 1998 al año 2007, es decir, el gobierno del Grupo ASBA en su última etapa, porque en ese pago a proveedores de las facturas pendientes del año 2007 al año 2011 prácticamente no había ninguna factura. Es decir, desde el año 1998 hasta el 2007 fue el montante del mayor volumen de facturas impagadas, 3,5 millones de euros en pago a proveedores. Nosotros pensamos, cuando el grupo de gobierno actual contrató y suscribió ese crédito, que como usted apunta, las cuentas quedaban relativamente saneadas, porque se paga a los proveedores, pero ahora hay que pagar ese crédito. Y por culpa de ese crédito es por lo que ha venido luego la subida de impuestos que se está aplicando a los vecinos y vecinas de Valsequillo, a pesar de que Asamblea Valsequillera presentó 20 alegaciones para que esos impuestos no se llevaran a cabo. Entre esas 20 alegaciones ofrecíamos 5 alternativas para la subida de impuestos, pero el grupo de gobierno, haciendo gala de su soberbia y de su falta de diálogo con la oposición, desestimó las 20 alegaciones, contrató y suscribió ese plan y, por supuesto, llevó a cabo la subida de impuestos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Nuestra triste y dolorosa sorpresa cuando, a finales del mes pasado, se nos convoca a un pleno extraordinario urgente para solicitar un nuevo crédito al ICO por valor de 931.000 euros, según los datos que nos daba el alcalde, porque tampoco tenían los datos exactamente, correspondiente a facturas desde enero de 2012 hasta mediados del año 2013. Nosotros nos preguntamos, desde enero de 2012 a mediados de 2013, cerca de 1 millón de euros de facturas impagadas. No entendemos cómo se está gestionando este ayuntamiento. ¿A qué se está dedicando el dinero y los ingresos de este ayuntamiento? ¿A qué se está dedicando el dinero que nos cobran por los impuestos que nos están subiendo? ¿Cómo es posible que en esta época de crisis estemos gastando y contratando servicios que luego no somos capaces de pagar? Y todavía emiten una nota de prensa diciendo que el grupo de gobierno contrata un nuevo crédito por cerca de 1 millón de euros que no va a suponer una subida de impuestos a los valsequilleros y valsequilleras. Lo que no nos cuentan es la letra pequeña de ese crédito. No van a suponer una subida de impuestos a los valsequilleros de momento, porque
ese crédito se va a comenzar a pagar en 2015. En 2015, justo cuando acabe esta legislatura. Por lo tanto, el grupo de gobierno que llegue al ayuntamiento en 2015 se va a encontrar una triste y pesada herencia por parte de este grupo de gobierno. Los 3,5 millones de euros que contrató en el primer plan de pago a proveedores, fruto de su mala gestión entre el 98 y 2007, y ahora, solo en la primera parte de la legislatura, 1 millón de euros más. A este ritmo, antes de que acabe esta legislatura, contrataremos otro 1 millón de euros más. Con lo cual, este grupo de gobierno quiere llevar, si no al ayuntamiento a la bancarrota, desde luego sí a las economías de los familiares, de las familias de Valsequillo, a las que cada día cargan más con impuestos. No se aprecia ni una sola solución por parte de este grupo de gobierno que no sea cargar a nuestros vecinos y vecinas con más impuestos. Este grupo de gobierno vive una realidad que desde luego no coincide para nada con la que viven nuestros vecinos. Valsequillo tiene más de 1.200 personas en situación de desempleo. Cifras récord en la historia de Valsequillo. Más de 1.200 personas en situación de desempleo. Muchas de esas personas y muchas de esas familias no ingresan un solo euro al mes. ¿Cómo es posible que le subamos los impuestos y que le creemos otros nuevos en esta situación? ¿En qué está pensando este grupo de gobierno? No lo entendemos. Doña Fabiola, concejala del grupo de gobierno en este programa, en esta casa, en Más que Política, en la entrevista que le hemos hecho se ha pronunciado que cuando se llega al gobierno se asume lo bueno y lo malo del gobierno anterior. ¿Asamblea Valsequillera asumió lo bueno y lo malo del gobierno anterior cuando llegaron al gobierno? Efectivamente, doña Fabiola Calderín tiene toda la razón del mundo. Cuando uno llega al gobierno tiene que asumir lo bueno y lo malo. Y Asamblea Valsequillera lo hizo. Lo que pasa es que a veces uno piensa y cree que este grupo de gobierno padece un brote importante de amnesia. Porque cuando nosotros llegamos al poder en el año 2007, lo primero que hizo nuestro grupo fue pedirle al interventor que certificase cuál era la deuda del Ayuntamiento de Valsequillo. Y en ese momento, el señor interventor emitió un certificado donde decía que la deuda del Ayuntamiento de Valsequillo era de 11.800.000 y pico euros, casi 12 millones de euros. Esa fue la realidad con la que nos encontramos. A partir de ahí, el grupo de gobierno anterior, liderado por José Miguel López Santana, diseñó un plan de austeridad en el que, a diferencia del actual, no había subida de impuestos, todo lo contrario. Había una reducción de los impuestos y un aumento de los servicios, de la calidad y del número de los servicios, y consiguió reducir la deuda que había heredado del Grupo ASBA, porque hasta el momento mayoritariamente quien había gobernado en tiempos de democracia en Valsequillo era el Grupo ASBA, consiguió reducir la deuda del Grupo ASBA en 1 millón de euros. Cuando nos acercamos al final de la legislatura, volvimos a pedirle al interventor que certificase cuál era la deuda del Ayuntamiento de Valsequillo, y había bajado en cerca de 1 millón de euros. Es decir, Asamblea Valsequillera asumió la herencia, en tiempos de crisis mejoró los servicios, creó nuevos servicios, bajó los impuestos y redujo la deuda. Deuda heredada en 1 millón de euros. No sé si lo que pretende el Grupo ASBA y sus representantes es que Asamblea Valsequillera sacase de la chistera una varita mágica y en solo 4 años acabásemos con toda la deuda del Ayuntamiento de Valsequillo. Eso es imposible. Nosotros conseguimos reducirla en 1 millón de euros. Este grupo de gobierno, en 1 año y medio, ha contratado 3,5 millones de euros para pago a proveedores y ahora otro 1 millón más. Yo creo que los datos son claros. Si analizamos los datos del CIF a nivel nacional, la mayor preocupación del ciudadano es el desempleo. Por supuesto. Valsequillo no es ajeno a ello. Desgraciadamente el desempleo aumenta y cada día más. También me puede decir usted que las instituciones municipales no tienen competencia en materia de empleo, pero es la primera institución más cercana al ciudadano. Y siempre se busca medidas, por lo menos se le pide medidas para incentivar ese desempleo más cercano, el desempleo de los vecinos y vecinas. ¿Ha adoptado alguna medida el Ayuntamiento de Valsequillo para poder paliar este aumento del desempleo? Desde nuestro punto de vista, las pocas medidas que ha adoptado no han dado su fruto, y luego también han adoptado una serie de medidas como reducir en el presupuesto, en el único presupuesto que han diseñado, reducir la partida destinada a empleo en más de 60.000 euros. Es decir, en esta época en la que el desempleo es el principal problema de nuestros vecinos y vecinas,
reducción de cerca de 60.000 euros en la partida destinada a empleo en el presupuesto. Insisto una vez más en que ASPA debe vivir en una realidad paralela, pero que en nada se parece a la que vivimos en Valsequillo, porque cuando tienes cifras de desempleo récord en tu municipio, lo menos que puedes hacer es volcarte con las medidas que desde tu punto de vista y dentro de tus competencias, que insisto y estoy de acuerdo con usted en que no son competencias directas de los ayuntamientos, pero sí puedes poner en marcha diferentes medidas que generen las condiciones adecuadas para crear empleo. Reducir la partida destinada al empleo en Valsequillo no es una medida que fomente empleo, sino que me lo demuestren. Este grupo de gobierno lo primero que tenía que haber hecho es un diagnóstico de cuál es la situación y el perfil de las personas en desempleo de Valsequillo. Y se dará cuenta de que tenemos dos grandes bolsas. Por un lado, personas mayores de 45 años y que necesitan formación y que además están en riesgo actualmente por las circunstancias en las que se está moviendo el mercado de empleo y el mercado de trabajo, de poderse quedar excluidas del mercado laboral. Por lo tanto, esas personas lo primero que necesitan es formación de calidad y formación destinada a que puedan insertarse en diferentes nichos de empleo. Ahí es donde sí creo que el Ayuntamiento de Valsequillo y los ayuntamientos en general deben crear las condiciones adecuadas para que estas personas se puedan insertar en esos nichos de empleo que creo que pueden ser muy interesantes. Valsequillo lo tiene. Valsequillo en la legislatura anterior puso en marcha un proyecto que tenía como objetivo desarrollar el turismo rural en nuestro pueblo. Y a partir de ahí teníamos un magnífico proyecto, que era el proyecto Barranco, que pretendía rehabilitar casas rurales, molinos, fomentar el uso de nuestros caminos a través de esos senderos y caminos rurales que se hizo y que generó la llegada de tantos turistas a Valsequillo, y formaba todo parte de un plan de desarrollo que tenía como objetivo que el turismo rural fuese una nueva actividad económica en nuestro municipio. Y por ahí pueden buscar la inserción laboral muchas de estas personas si se les da la formación adecuada. Pero es que no se ha hecho nada. No se ha hecho nada con este colectivo y con el otro gran colectivo, el colectivo de jóvenes. Tenemos la mayor tasa de desempleo de toda España en nuestra tierra entre los jóvenes de menos de 25 años. El 65% de la población de menos de 25 años está en situación de desempleo. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros jóvenes, los que están formados, se nos están marchando fuera? Y los que no están formados no pueden trabajar. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Yo no he visto ni una sola medida efectiva, es decir, que tenga resultados para un colectivo y para otro. En Valsequillo, el grupo de gobierno actual está cruzado de brazos esperando que las soluciones le vengan de fuera. Y eso no puede ser. En la legislatura anterior, nuestro alcalde, José Miguel López, consiguió 1 millón de euros en proyectos de formación para nuestros jóvenes y mayores, y otro 1 millón más no vino directamente de las instituciones, sino que fue a base de tocar muchas puertas, de negociar, de presentar proyectos, de trabajarse ese dinero para los valsequilleros y valsequilleras en las instituciones. Yo todavía no he visto a nuestro alcalde consiguiendo partidas presupuestarias para formación o para generar las condiciones económicas necesarias para que Valsequillo pueda salir de esta crisis. Porque no nos podemos olvidar que nuestro municipio, por infraestructura, por atractivo turístico y sobre todo por su gente, por los valsequilleros y valsequilleras, que son trabajadores incansables, tienen un potencial enorme para salir de esta crisis. Lo que hay que hacer es ayudarlos y darles el empujón inicial. Lo que no se puede hacer es sobrecargarlos con más impuestos, reducir la partida destinada al empleo y además ponerle las condiciones difíciles para acceder al empleo. Eso es lo que no se puede hacer. Usted ha hecho hincapié en la subida de impuestos. No es la primera vez que hago una entrevista a un alcalde o alcaldesa de un municipio que se haya acogido a los créditos ICO, y siempre nos explica o nos da la explicación de que aparece esa subida de impuestos porque tienen que presentar un plan de ajuste al gobierno de España,
en este caso al Ministerio de Hacienda, para acogerse a ese plan de ajuste, pero ellos van a arreglar ese tema porque va a haber otras medidas en el cual esa subida de impuestos no se va a llevar a cabo. Ustedes llevan denunciando desde el año pasado esa subida de impuestos. ¿Se ha subido los impuestos en Valsequillo actualmente o nos podemos salir por la tangente de que es para decorar ese plan de ajuste? ¿Actualmente es real esa denuncia que usted ha hecho hace un año? Efectivamente, don Francisco. Esa entrada en vigor de los impuestos, de la subida de impuestos que le citaba anteriormente y de la creación de nuevos impuestos, entró en vigor el 1 de enero de 2013, aunque en el caso de la tasa de depuración, por ejemplo, el primer recibo ya nos venían cobrando noviembre y diciembre del año 2012, pero nos lo cobraron en 2013. Efectivamente, cuando hablamos de esos 10 impuestos, unos se producen subidas y otros son de nueva creación, comenzaron todos en este inicio del año 2013 y lo están pagando los valsequilleros y valsequilleras, que saben que de su bolsillo cada vez sale más dinero para pagar impuestos con destino al ayuntamiento, cada vez tienen menos y peores servicios y sobre todo lo que es peor, cada vez tienen menos renta disponible para poder cubrir los servicios básicos. Estoy hablando de alimentación, estoy hablando de vestir, de calzar, de educación, de libros para los niños. Esos servicios que son básicos, con esta subida de impuestos y con la gravísima situación que estamos viviendo por culpa del desempleo, claro que lo están notando, claro que se está aplicando y desde luego los damnificados por esta situación y por esta nefasta gestión son los vecinos y vecinos de Valsequillo. Así es muy fácil gobernar. Si cada vez que tengo un problema, si cada vez que me endeudo más, en lugar de recortar yo, de ser ingenioso para ver cómo consigo con los mismos ingresos o con menos ingresos, gastar menos y además pagar deuda. Si en lugar de hacer esto, lo que pienso es, ahora viene una época difícil, que lo paguen los vecinos, así es muy fácil estar en política. Así es muy fácil gobernar, pero desde luego no se está pensando en los vecinos. Con estas medidas, con estas denuncias que usted ha llevado, no solo verbalmente, ustedes también han puesto una serie de carteles en el municipio de Valsequillo denunciando esta subida de impuestos. Curiosamente han desaparecido esos carteles. ¿Han aparecido? Bueno, este es un tema sorprendente. Vamos a dejarlo en sorprendente. Nosotros a finales del mes de mayo, principios de junio, lanzábamos una campaña de cartelería en las calles del municipio, en donde denunciábamos esta subida de impuestos. En concreto lanzábamos 2 mensajes. El primero era Aspa de Rocha y el pueblo paga. Y el segundo mensaje que lanzábamos era más soluciones, menos impuestos, más soluciones. Pues a los 15 días de que esos carteles estuvieran en la calle, nos llaman los diferentes vecinos y uno que vive en el pueblo y que todos los días baja a trabajar a Las Palmas, observa que los carteles han desaparecido. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Lo primero fue pensar en el municipio. Ahí, por ejemplo, podemos ver los carteles. Ahora le diré dónde apareció ese cartel. Hemos visto una imagen de la puerta del cementerio. Efectivamente. Ha aparecido uno de nuestros carteles en el cementerio municipal. Algunos compañeros del partido en tono jocoso nos han dicho que es que el Grupo Aspa nos quiere enterrar. Pero no, este partido está muy vivo. Y desde luego a este partido no se le calla de esta forma ni de ninguna otra. Esto obviamente nos lo tomamos ahora mismo en tono jocoso, pero desde luego esto es muy grave porque esto se llama censura. Y esto es un ataque a la libertad de expresión y crítica contra el principal partido de la oposición en Valsequillo. Cuando desaparecieron estos carteles, nosotros pensamos que a lo mejor nuestros propios compañeros nos habíamos equivocado en la fecha de puesta y retirada, y lo primero que hicimos fue preguntarnos, bueno, ¿cuándo habíamos pensado retirar estos carteles? Y la campaña tenía una vigencia de 1 mes y medio aproximadamente. Nuestra sorpresa fue que a los 15 días ya habían sido retirados todos los carteles. Comenzamos a hacer indagaciones y nos pusimos en contacto con el Cabildo de Gran Canaria. Desde el Cabildo nos confirmaron que 3 de esos carteles los habían retirado personal del Cabildo. Preguntamos por orden de quién y por qué motivo. No nos supieron decir. Nos dijeron que habían recibido órdenes de quitar esos carteles. Insistimos, ¿por orden de quién y por qué motivo? Silencio por respuesta. Seguimos investigando y seguimos llamando al Cabildo para ver si nos pueden dar esa información. Nuestra sorpresa máxima fue cuando una vecina nos hace llegar estas imágenes que acaban de ver ustedes en televisión, en donde se ve perfectamente como uno de los carteles de Asamblea Valsequillera está en el cementerio municipal.
Yo me quedo sin palabras, don Francisco, porque yo creía que este tipo de prácticas pertenecían a otra época pretérita que creía ya olvidada. En este caso usted ha hecho mención a este inicio de curso político, pero bueno, hay una asignatura pendiente, y no solo pendiente en el municipio de Barsequillo, sino en el resto de esta isla. Hablamos del famoso certificado de residencia, que en verano se demanda mucho más, porque es cuando algunos podemos coger vacaciones, de los pocos que estamos trabajando, y intentamos salir de esta isla y viajar. ¿Cuál es la sorpresa? Que el municipio de Barsequillo es uno de los municipios más caros a la hora de que un ciudadano, un vecino, pueda expedir ese certificado de residencia para poder viajar. ¿Qué valoración hace usted de esto? Esto creo que es una prueba más de la falta de sensibilidad de este grupo de gobierno con nuestros vecinos y vecinas. Yo también le traía una imagen de un artículo aparecido en el periódico que se ha hecho eco diferentes. Tenemos imágenes de esto, si me lo permite, le damos paso a esa imagen. Efectivamente, en el breve que aparece en la parte inferior derecha, vemos cómo, con respecto a esta noticia, se dice que Valsequillo tiene el certificado de residencia más caro de toda la isla, 2,80 euros. Bueno, estos 2,80 euros, algunas personas dirán, bueno, ¿y qué son 2,80 euros? Pues 2,80 euros para empezar es un gesto. Es un gesto y una prueba de si tenemos un gobierno sensibilizado o no con las personas, porque al final las grandes acciones se demuestran con pequeños gestos. El certificado de residencia en Valsequillo costaba 2,40 euros. Este grupo de gobierno no solo no rebajó el precio, no solo no lo mantuvo, sino que dentro de estas medidas que le comentaba antes de subida de impuestos, esta fue una de las medidas que aplicó. La subida en un 17% de todos los documentos que emite el ayuntamiento y que el vecino o la vecina necesita. A toda la documentación que el ayuntamiento emite le cargaron un 17%. Por lo tanto, el certificado de residencia pasó de 2,40 euros a 2,80 euros, siendo el más caro de toda la isla de Gran Canaria y uno de los más caros de toda Canarias. Asamblea Valsequillera, a lo largo de esta legislatura, presentó una moción en la que solicitaba al grupo de gobierno que fuera el certificado de residencia gratuito, como lo hacen otros muchos municipios. Es pedir este certificado gratuito, 2,80 euros, 2,40 euros, es un gesto. Al ayuntamiento no le supone un gran ingreso, pero a nuestros vecinos, que no le cobren esos 2,80 euros, para empezar es un gesto por parte de una institución que es la más cercana a ellos. Si el ayuntamiento me cobra absolutamente por todo, ¿para qué necesito esta institución? No hay ni un solo gesto por parte de este grupo de gobierno con los vecinos y vecinas que demuestre que están a su lado. Dicen que por internet es gratis, pero ¿y las personas que no tienen internet en Valsequillo? Las personas que no se pueden pagar una conexión a internet, que precisamente son aquellas personas que peor lo están pasando y que tienen que recortar en sus economías familiares de una serie de servicios, como por ejemplo puede ser la conexión a internet, porque tienen que dedicar la renta a otras cuestiones más básicas. Precisamente a estas personas que peor lo están pasando es a las que le cobramos y además les subimos el precio. Son esos pequeños gestos que demuestran la enorme distancia que hay entre la sensibilidad del grupo de gobierno y los problemas que está pasando a nuestra gente. Se ha terminado la fiesta de San Miguel y se ha vuelto nuevamente a recuperar el acto de la suelta del perro maldito. ¿Qué valoración hace usted de esta fiesta que se ha celebrado hace muy poquito y por otro lado el que se ha vuelto nuevamente a recuperar ese acto de la suelta del perro maldito? Bueno, yo creo que la valoración tiene que ser necesariamente positiva, porque lo bueno de que haya crisis, si algo bueno tiene, es que volvemos a hacer las fiestas con la gente del pueblo y para la gente del pueblo. En estas fiestas, en estos años, no ahora, sino a lo largo de todos estos años, más que nunca se ha visto la participación activa de los vecinos y vecinas de Valsequillo en las fiestas de San Miguel, en la organización, en la participación en cada uno de los actos, y esto siempre es bienvenido y es de agradecer y de felicitar. Por lo tanto, creo que es uno de los aspectos positivos de esta fiesta. Esto también propicia el que la mayor parte de los actos intervengan empresas de nuestro pueblo, conjuntos musicales de nuestro pueblo, y ahí hay que destacar, por ejemplo, el magnífico festival de no ya 3, sino 7 días de farándula a cargo de Timbiriche y Producciones, que nos llenó una semana de actos de muchísima calidad. Y por supuesto, yo quiero felicitar, además de forma efusiva, felicitar a la Asociación Cultural Amigos de la Suelta del Perro Maldito por el magnífico trabajo
que han hecho a pesar de la falta de tiempo, de la falta de recursos, para poner en marcha nuevamente la suelta del perro maldito, este año sin fuego, porque la seguridad ha sido lo que ha primado, y yo quiero felicitar a este grupo de jóvenes, de hombres y mujeres de Valsequillo de todas las edades, que han puesto su tiempo, sus ganas, su ilusión, su creatividad al servicio de nuestros vecinos y vecinas y de las personas que vienen de fuera. Creo que ha sido un acto magnífico, de muchísima calidad, y que han recuperado una tradición que a partir de ahora estoy seguro de que va a seguir creciendo, porque no se limita solo al acto del 28 de septiembre, sino que tienen un proyecto mucho más ambicioso que abarca todo el año entre celebración y celebración. Así que vaya desde aquí nuestro ánimo y nuestra felicitación por el magnífico trabajo realizado. Don Juan Carlos Hernández Ata, concejal y presidente de Asamblea de Valsequillera en el municipio de Valsequillo. Muchas gracias por estar con nosotros, acercarnos la actualidad del municipio de Valsequillo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan de venir aquí a comentar y a dar nuestra opinión sobre la actualidad del municipio de Valsequillo. Muchas gracias, don Francisco. Y esperemos verlo nuevamente por esta casa y que no se alargue tanto el tiempo. Cuando usted no te mande. Porque nuestro objetivo creo que lo hemos cumplido, es informar al ciudadano, especialmente las dos entrevistas que hemos tenido, al ciudadano de Agüime en la primera parte y cerrando con usted a los vecinos y vecinas del municipio de Valsequillo. Ha sido un placer. Felicidades por la labor que realizan. Pues esto ha sido todo por hoy. Como decíamos, es acercar a ustedes la política más cercana, aquella política que se genera en los 21 municipios de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria. Y creo que nuestro objetivo ha sido cumplido. Hoy hemos hablado de Agüime, como decíamos anteriormente, y cerramos con don Juan Carlos Hernández Ata, concejal y presidente de Asamblea de Valsequillo, en este caso valsequillera, del municipio de Valsequillo. Ha sido un placer tenerlos nuevamente a todos ustedes compartiendo este tiempo de información. Les dejamos ahora con la programación de Canal 4 TV.